Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Isabela. Este trabajo de investigación nació, precisamente como él decía en mi biografía, porque a medida que estaba haciendo mi carrera en pregrado en violín, me di cuenta que ni había interpretado ni había escuchado obras de compositoras, ni en violinistas ni en mis compañeros, pero tampoco en otros instrumentistas. Además de esto, en una clase que se llama Estética, el profesor trajo como invitados. Entre esos invitados estuvo Melissa Vargas, ahí la pude conocer y me hizo reflexionar de muchas cosas. Yo ya tenía como este pensamiento de por qué no interpretamos obras de mujeres, pero en esa clase con ella como hice clic y me di cuenta que es una problemática más grande. Entonces hablé con ella, actualmente hago parte del Festival Mujeres en la Música Nueva y he podido darme cuenta de esta gran problemática. Inicié esta investigación solamente como una recopilación de obras. El objetivo inicial simplemente era hacer como recopilación de obras para violín de compositoras. Sin embargo, a medida que fui añadiendo composición tras composición, me di cuenta de que solo tener una lista con obras no es suficiente. También, quienes aquellos que sean músicos y cuando interpretan sus obras se darán cuenta de que a veces tener el contexto de lo que uno está interpretando hace que la interpretación sea mucho más completa, mucho más grande, mucho más nutritiva y se entienda lo que uno quiere transmitir también a través de la historia de la obra. Eso, sumado a la problemática que tienen las mujeres compositoras, me hizo tomar la iniciativa de no solo hacer un listado, sino también de sumarle a esto las distintas biografías de que había hecho cada una. Para la tesis de grado de la universidad lo delimité solamente a la práctica común. En un inicio tenía obras de todas las épocas actuales, pasadas también. Sin embargo, lo delimité solo a la práctica común debido a la sonoridad tonal. ¿Por qué? Porque esta es la sonoridad que se suele pedir para audiciones a universidades, a orquestas, festivales, maestrías. Y por el otro lado, también porque también por los derechos de autor, por el tema de los derechos de autor, porque es más accesible. También yo tenía el interés de que fuera algo fácil de tener en las manos, que los estudiantes pudieran interpretarla sin problema y sin tener la excusa de que me toca pagar o esto tiene derechos. Eso es muy difícil. Además de esta recopilación, fui haciendo un complemento de investigación en donde hablo de la historia de las mujeres en la música, pero también donde hago una investigación en los pregrados de violín de Bogotá. En la parte de la historia, paso por la práctica común, más o menos de 1600 a 1910 aproximadamente, que es donde se caracteriza por la sonoridad tonal. Paso por el barroco, el clasicismo y por el romanticismo. En el barroco, el papel del intérprete aún está ligado al compositor. No pasa como ahorita que son dos roles que están separados, sino que es muy común que alguien que interprete un instrumento también componga. Además, también aparece la ópera, que va a ser muy importante para las mujeres porque empiezan a aparecer como grandes cantantes. También cuando las mujeres querían acceder a la educación musical, uno, lo hacían aquellas que hacían parte como esta alta sociedad, y dos, no lo hacían como para ser profesionales, sino para hacerlas más atrayentes a pretendientes, a posibles maridos. Por lo que cuando ya contraían matrimonio no podían dedicarse a ello, salvo algunos pocas excepciones donde los maridos las dejaban dedicarse a ello. Además de esto, también podían dedicarse a la música si decidían hacer parte de un convento. Pues en esta época, en el barroco, la religión todavía está muy arraigada en la sociedad, entonces muchas familias y las mismas mujeres decían que querían hacer parte de conventos, entonces iban allí, recibían su educación musical. Tristemente, la documentación es muy poca. Muchas veces en muchas obras como que no dice el nombre de la mujer o de la persona que la compuso, dice como señorita de tal lugar, pero no se sabe exactamente quién fue. También en esta época la mayoría de obras son vocales y religiosas, precisamente por lo que mencioné. En el barroco todavía la religión está muy adentro, y por lo que mencioné la ópera, entonces la mayoría de mujeres eran cantantes, por lo tanto la mayoría de obras de compositoras son vocales.
Aunque la música instrumental empieza a tomar importancia, las mujeres todavía no se les permite interpretar instrumentos, salvo de pronto el clavecín o el laúd. Sin embargo, hubo 3 mujeres que encontré hasta el momento que compusieron obras para violín. Tenemos a Isabella Leonarda, que fue monja y fue la primera mujer en publicar sonatas instrumentales. También tenemos a Elisabeth Jacquet de Laguerre, que fue la primera mujer en publicar una ópera en Francia, y a Elisabeth de Hauteter. De ella es uno de los ejemplos donde se tiene poca documentación, o sea, hay información de lo que compuso, un poco de lo que hizo, pero no hay tanto de su historia, ni tampoco se tiene sus partituras. Voy a ponerles un pedacito de una sonata de Elisabeth Jacquet de Laguerre. Sí, carga. Bueno, mientras tanto les cuento que el caso de Elisabeth también es un caso excepcional porque ella logra dedicarse, digamos que el monarca de ese entonces de Francia como que la adopta y ella logra dedicarse a la música como profesional y siendo aceptada como en círculos bastante importantes y de élite de Francia, sin necesidad de haber pasado por un convento. Bueno, si no cargo voy a continuar. Seguimos con el clasicismo. En el clasicismo aparece el piano. El piano es muy importante para el contexto de las mujeres porque es el primer acercamiento musical que muchas tienen. Sin embargo, nuevamente, solamente lo aprenden para hacerlas más atrayentes, también porque el piano tiene una connotación muy importante. Si una familia tiene un piano, quiere decir que esa familia tiene gran adquisición económica. Por lo tanto, si mi hija tocaba piano, quiere decir que iba a ser la más atrayente como cual objeto para algún marido que quisiera casarse con ella. Además de esto, empieza a ocurrir como la feminización de instrumentos aceptados para mujeres, en donde ya empiezan a incluirse más instrumentos que en el barroco. Ya tenemos el violín, la flauta, la guitarra, pero también otros instrumentos tienen una connotación masculina. Por ejemplo, en los metales no era permitido que una mujer interpretara un instrumento de metal porque se pensaba que requería cierta fuerza masculina que las mujeres no tenemos. Al igual que el cello, la posición que requiere el cello se considera poco femenina. Además de los instrumentos, también se da una feminización de las labores. Entonces, la labor de compositor, de director, se pensaba que era para mujeres con más fuerza, para hombres porque tenían esa fuerza que las mujeres no tenemos. Por lo tanto, la mayoría de mujeres se limita a ser cantantes, instrumentistas o pedagogas. También acá aparecen los llamados ospedali en Italia, que son muy importantes. Los ospedali son lugares donde las personas de bajos recursos o con situaciones bastante fuertes podían ir allí. Se dieron unos hospedali específicos solamente para mujeres, en donde mujeres que fueran de escasos recursos o que no perdieron a sus familias podían adquirir ahí pues sí, una cama, comida también, pero también educación musical. Muchos de estos funcionaban como un tipo de conservatorio. El más famoso de los ospedali fue el Ospedali de la Pietà, donde trabajó Vivaldi gran parte de su vida. Mucha gente no sabe, pero los conciertos para violín, la mayoría de conciertos para violín que interpretamos hoy en día fueron pensados para que los estrenara una mujer. Está Ana María de la Pietà. Ana María de la Pietà fue una violinista muy importante de este Ospedali y de hecho ella sucedió a Vivaldi cuando él murió. Ella lo sucedió como directora de la orquesta. En esta época ya estaba permitido que interpretaran violín, pero no tanto que pudieran componer para el instrumento. Sin embargo, ella es Ana María de la Pietà. Sin embargo, tenemos a 3 mujeres que compusieron para violín. En primer lugar tenemos a Maddalena Laura Lombardini Sirmen. Ella fue una violinista, se destacó como solista. Ella salió de un ospedali y es uno de esos casos excepcionales en donde pudo dedicarse a la música habiendo salido del ospedali y no habiéndose casado y que el esposo la dejara dedicarse a ello.
Tenemos a María Teresia Paradis, ella fue invidente, también fundó varias escuelas de música para niñas y para niñas invidentes. La obra para violín que ella compuso, Sicilian, es bastante interpretada, sin embargo hay una historia bastante interesante detrás, y es que no está comprobado que realmente la haya compuesto ella. Pues el manuscrito dice Paradis, pero no dice que haya sido ella, y en esa época también habían otros dos compositores que compartían ese mismo apellido. Sin embargo, popularmente se le adjudica a ella. Y tenemos a María Agata Szymanowska. Ella realmente hace parte del romanticismo, pero la obra de violín tiene un idioma clásico, es un divertimento, por lo tanto decidí ubicarla acá. Ella fue una pianista bastante importante, se destacó como solista, fue de las primeras en tocar de memoria, y además el esposo consideraba que no era correcto que se mostrara públicamente como solista, por lo tanto ella decide divorciarse para poder seguir siendo solista, y además logra quedarse con sus hijos. Entonces logra cumplir con lo que le gustaba hacer, que era tocar piano y además ser mamá al tiempo, en una época donde pues había bastantes conflictos con eso. Siguiendo con el romanticismo, aparecen los primeros conservatorios de música. En un inicio no se aceptan mujeres, eventualmente se van aceptando. Sin embargo, en muchos las mujeres no recibían las mismas clases de los hombres, entonces se crea como un bache de educación en donde ellas no reciben los mismos materiales que ellos. Obviando esto, muchas veces se juzga de que las mujeres no tienen la capacidad de componer formatos grandes como sinfonías, óperas o estos grandes formatos, sin tener en cuenta de que no era que no tuvieran la capacidad, sino de que se les estaba negando las mismas herramientas que a los hombres se les daba para poder componer estos formatos. Por lo tanto, la mayoría de obras, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, van a ser música de salón, música vocal y música instrumental. También muchas mujeres se ven obligadas a publicar tras seudónimos o el anonimato o tras nombres de familiares. Esto porque una partitura que se estuviera vendiendo con un nombre de una mujer no iba a ser comprada. Al cambio, si estaba con un nombre de un hombre masculino o que estaba como ambiguo, que no se sabía si era mujer o hombre, iba a tener más probabilidades de ser interpretada. Por lo tanto, muchas mujeres recurrieron a esta estrategia para poder publicar. También se dan los primeros surgimientos del feminismo, más o menos a mitad del siglo XIX, lo cual ayuda mucho a que muchas mujeres compongan más, a que publiquen sus obras, a que hagan formatos más grandes. Por lo tanto, en la mitad del siglo XIX para adelante empieza a haber un mayor auge de compositoras, ya no solo europeas, sino también de otras partes del mundo, como por ejemplo de América. Acá tengo algunos ejemplos. Tenemos Emily Meyer, Pauline Viardot, Laura Netzel, Ethel Smith, Elizabeth Kuiper. También ellas, las que voy a mencionar ahorita, son compositoras que además de componer también fueron violinistas, y pues como mi trabajo de investigación se centra en el violín, les quise como dar el nombre acá. Está Teresa Milanolo y su hermana María Milanolo, Amanda Rosenmeyer, Matilde Bren, Marian Sharpenka, Agnes Cherchulin, Ethel Barnes, Dora Pejacevic, Josephine Trott y Celia Torrán. Además tengo a ellas cuatro que son compositoras, son ejemplo de compositoras que no son europeas, sino que son de acá, América. Está Teresa Carreño, venezolana, quien se considera como una de las pianistas más importantes del mundo. Tenemos a Amy Beach, de Estados Unidos, fue la primera mujer de Estados Unidos en componer una sinfonía, y también fue reconocida tanto como pianista y como compositora en Europa, siendo la primera mujer en ser reconocida sin haber estudiado en Europa. Ella también compuso un concierto para piano que dedica a Teresa Carreño, pero tristemente Teresa Carreño no lo alcanza a interpretar. Tenemos a Josephine Trott, también estadounidense. Josephine Trott publicó muchos métodos para violín. A medida que hice esta investigación me di cuenta de que yo estudié dobles cuerdas con un método de ella, dobles cuerdas, y pues no era consciente de que era de una mujer. También tiene una obra para violín que tiene un carácter pedagógico también, que se llama Puppet Show, que también tuve la oportunidad de interpretar cuando apenas estaba empezando, y me pareció muy bonito como reencontrarme con mis inicios, ya teniendo esta conciencia de esta problemática y saber que mi maestra violín desde entonces incluyó cosas de mujeres.
Y por último tenemos a Celia Torrá, argentina, quien fue la primera mujer de este país en dirigir el Teatro Colón. En Colombia en el siglo XIX, digamos que se da una situación similar a la de Europa, pero un poco atrasada, en donde pues, las mujeres reciben esta educación musical, pero con la intención de hacerlas más atrayentes a hombres, a maridos. También tienen ciertos instrumentos aceptados, en donde ya se van a sumar algunos más tradicionales, como el tiple y la bandola. El violín es aceptado y se interpreta, pero aún no va a ser tan común su interpretación como en Europa y como pues, va a ser eventualmente en los siguientes años. La mayoría de música compuesta en esta época es música de salón, música vocal, música de piano sobre todo. Y en el libro Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros, en el capítulo de repertorio y archivo, el tránsito de las mujeres bogotanas del espacio privado al público a través de la música del siglo XIX, María Cristina Fula Lizcano va al centro de documentación y encuentra muchos programas de mano en donde se muestra que se interpretaron obras de 4 mujeres: Dolores Sarmiento, Esther Flores, Sofía Páez y Concepción Herrera. Las 4 son violinistas. Sin embargo, pues yo sí tengo pendiente ir allá a averiguar si estas obras que se interpretaron son de violín y si ellas compusieron más obras de estas que se interpretaron que se interpretaron en estos programas de mano. Dejando un lado esta primera parte histórica, ya voy a la siguiente parte, que es la parte de investigación que realiza en pregrados de Bogotá. Realicé encuestas a 25 violinistas, 25 estudiantes violinistas de pregrado. Inicialmente esta encuesta también la hice a otros instrumentistas, sin embargo para el trabajo de investigación solo dejé lo relacionado al violín, pues porque mi trabajo de investigación está relacionado a él. Sin embargo, las demás respuestas de los demás instrumentistas no se alejan mucho de lo que respondieron los violinistas. Pues las edades están entre 18 y 28 y estuvieron entre segundo y 11 semestre. Y bueno, hice la entrevista en 2 universidades públicas y 2 universidades privadas como para tener esta comparación. La primera pregunta pues fue si conocían mujeres compositoras, donde la mayoría dijo que sí. En la siguiente pregunta ya pregunté específicamente a quién conocen y encontré que la mayoría de respuestas fueron pues nombres más conocidos como Fanny Mendelssohn, Clara Schumann en términos de compositoras del pasado, y en términos de compositores actuales pues se solían mencionar compañeras de clase y alguna que otra compositora que se mueve. Entonces, sí, me dejó pensando. La siguiente pregunta fue si habían interpretado obras para mujeres para conjuntos, ya sea orquesta, banda, coro, música de cámara. Ahí estuvo bastante parejo, como parejito, mucha gente dijo que sí, mucha gente dijo que no, estuvo parejo. Pero en la siguiente pregunta, cuando ya pregunté específicamente sobre el instrumento, ya todos estuvieron de acuerdo en que ninguno había interpretado obras de violín de compositores. Luego ya fueron preguntas sobre si las habían escuchado, entonces obras para compositoras de conjuntos, nuevamente ya no está tan parejo, la mayoría de respuestas fueron que sí habían escuchado. Y en la siguiente pregunta, como mencioné, cuando hice esta encuesta, la direccioné a instrumentistas en general, no a violín, por lo tanto la pregunta no está especificada en violín, sino en general. Entonces acá dicen, la mayoría nuevamente, bueno, está un poco parejo, la mayoría dice que sí, y hay unos dicen que no están seguros. Agregué esta opción de no estoy seguro porque hablando con mucha gente nos dimos cuenta de que está la problemática de los programas de mano donde solo se pone la inicial del nombre, el punto y el apellido, entonces no es claro si la obra es de una mujer o de un hombre. Entonces esto también es problemático para saber si la gente sabe si ha escuchado obras de compositoras. También quise agregar una pregunta sobre las clases de historia, en donde la mayoría dice que muy pocas veces se suelen mencionar a compositoras en sus clases. Y me pareció bastante curioso que las respuestas de sí y de seguido vienen de una misma universidad. O sea, de 4 universidades que entrevisté, 3 están de acuerdo en que nunca han visto muy pocas veces, pero en una sola universidad sí se ve. Entonces, y una universidad pública.
no sé qué estén haciendo allí, pero hace falta como distribuirlo a las demás universidades. Y por último, pregunté si existiera una base de datos de obras para violín de compositoras, si estarían interesadas en interpretarlas, donde la mayoría dijo que sí. Como conclusiones de estas encuestas, me di cuenta de que la palabra compositora se asocia más a nombres actuales que a compositoras del pasado. Digamos que es un buen panorama para las compositoras actuales, todavía se puede hacer mucho más, eso es algo que aprendí en el Festival Mujeres para la Música Nueva. Sin embargo, por ejemplo, en instrumentos como en el violín, donde priorizamos obras de la práctica común, pues se nota que todavía hay mucho por hacer para que se interpreten obras diferentes a las que se suele interpretar siempre. También, bueno, es más común escuchar e interpretar obras para violín obras de compositoras para formatos, para orquestas, música de cámara, coro y esto, que para instrumentistas. Esto quiere decir que en los pregrados, cuando uno le enseñan a tocar su instrumento, no se están incluyendo estos repertorios. Siguiendo, también realicé entrevistas a 3 profesores de violín, los 3 con 3 perfiles bastante diferentes. El primer profesor que interpreté es un gran solista, él mismo ha estrenado varias obras para violín de compositoras, y hablar con él fue bastante interesante porque él sí menciona esta problemática en los planes de estudio de pregrados, en donde nos incluyen obras de mujeres y donde nos incluyen otras obras en general, como que siempre nos quedamos encasillados en las mismas obras de siempre se interpreta lo mismo y siempre se escucha lo mismo. Y pues él dice que es una problemática porque hay demasiada música en el mundo y pues es muy triste que siempre nos quedemos en lo mismo. Bueno, también él mismo, como interpretado y estrenado obras de mujeres, dice que él no considera que haya una diferencia ni técnica ni musical entre obras de mujeres y hombres. La única diferencia es que pues una se interpreta y la otra no. El segundo perfil ya es al otro extremo, es un profesor de violín que nunca ni ha enseñado, ni ha escuchado, ni ha interpretado el mismo obras para violín de mujeres. Él hablaba de la importancia de la visibilización de la mujer, sin embargo, cuando le preguntaba, él es un violinista de una orquesta de acá, Bogotá, tampoco tenía esa conciencia de si con la orquesta se había interpretado obras de mujeres. Entonces me pareció bastante problemático. También dijo la afirmación de que no existen métodos para violín de mujeres, lo cual, como les mencioné ahorita, sí hay. Yo misma aprendí con estos métodos de violín, es realmente más algo de desconocimiento. Bueno, también mencionar que él aprendió violín en Rusia, entonces todo lo que sabe viene de ese contexto que es mucho más patriarcal que de pronto en este lado. Y el tercer perfil es una maestra de violín que está un poco en la mitad de ambos. Entonces ella, durante su pregrado y su maestría de violín, no vio obras de mujeres, sin embargo ella, por interés propio, ha decidido buscar y aprender y tocar este repertorio. Sin embargo, aunque tiene un gran interés por esta visibilización de la mujer y por tocar este repertorio, no lo ha enseñado pues a sus estudiantes. Al preguntarle por esto, menciona ella que considera más importante darle la importancia a las obras consideradas estándar, que lo que se suele pedir para audiciones, para todo esto. Y pues ahí me surgió, pues ya yendo a las conclusiones, me surgió la pregunta de cómo se forma este repertorio que consideramos estándar y cómo hacemos que las obras de mujeres empiecen a ser parte de ese repertorio estándar. Nos damos cuenta de que hay una gran responsabilidad tanto de los docentes como de las instituciones de entrar como esta autorreflexión de qué es lo que interpreto, qué es lo que enseño y asimismo qué es lo que estoy plasmando en mis estudiantes, teniendo en cuenta que ellos son los futuros profesores, ellos son los que van a enseñar y muchas veces uno enseña lo que aprendió. Entonces, si no se me inculcan estas cosas durante mi enseñanza, después, ¿cómo hago para que futuras generaciones lo incluyan en su repertorio, en las cosas que escuchan, que interpretan, que buscan? Personalmente siento que esta reflexión me llegó muy tarde, me llegó al final de la carrera, por lo que yo sí hubiese querido tener
más acercamiento a estas obras. En mi recital de grado toqué obras para mujeres y me siento bastante feliz de haberlo hecho. Sin embargo, sí siento que pude haber tocado más si hubiera hecho esta reflexión desde antes. Finalmente, ya entrando a lo que sería el resultado de esta investigación, está mi blog Entre Mujeres y Violines. Acá el número está desactualizado, dice 34 compositoras con 71 obras para violín. En este momento ya hay más compositoras y más obras. En un inicio lo puse en ese número porque como era para la tesis de grado de la universidad, mi asesor de grado me dijo que tenía que delimitarlo porque si no iba a ser muy grande, pero pues ya me gradué, entonces ya lo puedo agrandar más, ya puedo incluir más mujeres, ya puedo incluir más obras. Están organizadas por época, barroco, clasicismo, romanticismo. Espero pronto agregar ya más épocas más actuales. Y bueno, cada una tiene como su foto, su fecha de nacimiento, una breve biografía. Y también están los links a las partituras y los audios. Las partituras libres de derechos de autor y los audios de aquellas que tienen audios, porque no todas tienen audios públicos en YouTube. También decidí hacerlo como en estas plataformas, YouTube, WordPress, para que fuera algo accesible a la gente, que no esté nuevamente la excusa de que esto me cuesta, está muy difícil de conseguir, no, mira, está ahí nomás, solo está el clic, descargarlo y listo, puedes hacerlo y es muy fácil. Y listo, para terminar está el QR, si alguno quiere ver el blog, ver las obras que tengo ahí recopiladas para violín. Y esto sería todo, muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta.